Amigos de Contrapunto.com, nos acompaña hoy Mercedes Malavé. Ella es coordinadora nacional de Unión y Progreso y también es miembro del IFEDEC. Está con nosotros para hablar distintos temas del acontecer nacional. Bienvenida a Contrapunto, Mercedes. Gracias, Arnaldo. Muy contenta de estar en Contrapunto nuevamente. Mercedes, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo está la oposición hoy? ¿Cómo ves a la oposición hoy? Mira, para no repetirme, decir cosas que ya hemos venido diciendo de hace mucho tiempo, la necesidad de recuperar la vía institucional electoral, la necesidad de tener un proyecto, una alternativa frente al gobierno, la necesidad de retomar la vía electoral como lucha democrática y no solo para persiguiendo cargos y repartiéndose espacios de poder y representación. Aparte de todo eso que hemos venido diciendo, yo veo algunos signos, Arnaldo, que me hacen pensar que quizás en lo social la oposición se puede recuperar y reconstruir, se puede renovar, vamos a decir, o relanzar. Okay. Veo con entusiasmo, con cierta esperanza, el tuit de María Corina, por ejemplo. No sé si ha hecho otra declaración. Yo leí, fue un tuit donde dice que aplaude la medida de la ONU de enviar el programa de alimentos a Venezuela, lo cual implica, porque tenemos que aprender a leer siempre entre líneas las cosas, ¿no? Lo cual implica un reconocimiento de esa persona, Premio Nobel de la Paz, que vino, Sí. se reunió con Maduro, se reunió con Guaidó, no le dijo, ha podido haberle dicho, como ha hecho en otras ocasiones, vienen a la transacción, vienen a la complicidad, vienen a la cooperación, sino que dijo, ya es hora de que nos ocupemos de los problemas de la gente. Eso es muy positivo. Para una líder como ella, que figura como una de las personas, bueno, que más estima a la población en este momento, aunque todavía los niveles de reconocimiento y liderazgo político son bajos, pero ella es muy importante, es bueno. También es bueno, últimamente he oído declaraciones de Guaidó, más allá de la alianza política, que sabemos que es un reciclaje de más o menos cosas que ya hemos vivido similares, más allá de eso, yo sí he visto una insistencia bastante notoria en el tema de la vacuna. Okay. Por supuesto que eso, en medio de cosas opacas, no se entiende qué pasó con el acuerdo, por qué se rompió el acuerdo de las vacunas, hay cosas que todavía son confusas porque hay problemas legales muy serios en el tema del interinato, ¿no? Problemas jurídicos graves, ¿no? Además, agravados por temas de corrupción, etcétera. Pero más allá de eso, el tema es que se insista tanto en la necesidad del plan de vacunación, vacunas para todos, un plan de vacunación y distribución de las vacunas que sea transparente. Eso también es positivo. Recordemos cómo ha evolucionado el discurso de Guaidó, o sea, de un mantra inflexible, inamovible, sumamente rígido, pues ya estamos viendo a un grupo político muy importante también, más orientado hacia el tema de las urgencias y de las emergencias de la población. Con lo cual yo veo eso positivo. Veo positivo también cómo distintas organizaciones de la sociedad civil han confluido en una cosa que se llama el Foro Cívico y están muy concentrados en negociaciones que le permitan llegar a soluciones concretas para la gente. Lo mismo está haciendo Fede Cámara. O sea que por ahí veo signos positivos. Creo que en lo social recuperamos la vocación política. Al final la política es eso, la política es servicio a las personas, preocupación por el bien común, primacía del ser humano, especialmente las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero bueno, falta mucho, todavía falta recuperar un sentido, vamos a decir, más democrático de la lucha. Lo social te puede llevar a resolver problemas, pero no necesariamente a ver la democracia como que es aceptación, pluralismo, reinstitucionalización, como un verdadero proyecto que nos armonice, que nos unifique a todos, más allá de los juicios ideológicos o morales que puede haber entre uno y otro grupo. Mercedes, y así como dices que la cosa pinta bien, ¿no? Que va por el camino, un camino un poco distinto, ¿no? Y que de verdad que, bueno, que tiene que ser la unidad para solicitar todos estos temas, sobre todo la vacuna y todo este tema. Hay un tema que yo he venido viendo las últimas semanas. Hay sectores de la oposición que están en la Asamblea Nacional de 2020 que cuando se habló del tema de investigar los hechos de corrupción por parte de esta Asamblea del 2015, inmediatamente sacaron un comunicado
diciendo que era necesario y tal. Yo no digo que no sea necesario investigar estos hechos de corrupción, pero no vi un comunicado, por ejemplo, de estos integrantes de la Asamblea. O sea, si lo vi, si pasó, de verdad no lo vi. Por ejemplo, hablando sobre cómo el gobierno no prácticamente pateó la mesa con Fede Cámaras, que Fede Cámara ha mostrado su voluntad de reunirse con las partes y ayudar un poco en este tema de vacunación, del plan de vacunación. Completamente de acuerdo contigo, me parece lamentable, no veo a los diputados de la Asamblea Nacional haciendo oposición, esa ha sido una de las críticas más fuertes que le hemos hecho a la Alianza Democrática, con los cuales también nos hemos relacionado, hemos hablado con ellos, nos hemos reunido, pero mira, lamentablemente pasan más tiempo criticando a la oposición, denigrando de tal, que con una postura firme de oposición frente al gobierno. En el fondo, Arnaldo, son partidos que dependen de su legalidad, depende del gobierno. Entonces, claro, tienen esa atadura de manos que impide, francamente, que puedan tener un comportamiento, bueno, más coherente frente a la barbaridad que estamos viviendo, frente a la gravísima situación. Mira, tú ves los países que forman parte del programa de alimentos de la ONU. Yo los invito, esas listas son públicas, la lista de países, y ves que son países que tienen 20, 30, 70 años de conflictos políticos y con una población cada día más desasistida y cada día más desnutrida, ¿no? Y entonces hay cosas urgentes, no nos podemos conformar. Además, aprovecho aquí para retomar otra vez el tema social, Arnaldo, que me parece fundamental. Unión y Progreso está trabajando fuertemente en eso. Ya hicimos un comunicado sobre la vacuna y el plan de vacunación y quiénes son los públicos a los que hay que atender prioritariamente. Ahora estamos trabajando sobre el documento social con mucha reflexión política que hacemos desde el IFEDEC. El plan de alimentación de la ONU no es suficiente. Claro. Empezando porque el plan ni siquiera lo van a implementar con todos los programas, vamos a decir, subprogramas que se pueden implementar. Aquí está prohibida la transferencia directa de dinero, cosa que ha resultado, se suspendió a partir del problema, a raíz del problema de la Organización Azul Positivo, por ejemplo. La transferencia directa de fondos es una cosa que ha dado muy buenos resultados, forma parte de los programas humanitarios de los organismos internacionales desde hace más de 20 años, okay. Y ya hay estudios, evaluaciones, está el programa de hambre cero en Brasil, están los programas de Progresa y otro programa que se llama algo parecido en México, programas en Honduras, donde a través de la transferencia directa se ayuda muy eficazmente a las familias y sobre todo se ayuda en momentos en que tienes que liberalizar la economía, tienes que liberalizar el comercio, que es exactamente lo que está pasando aquí. Con un programa de alimentos y ya poniendo comida en las escuelas, no resuelve el problema de las familias, no resuelve el problema de la escolaridad, no resuelve el problema de las madres embarazadas, de las madres en periodo de lactancia. Sí, el tema de que no se hace la oposición. Mira, esta asamblea, desde el primer momento lo dijimos, no se iba a convertir en un espacio verdaderamente productivo y de soluciones para el país. De hecho, lo primero que hizo el presidente de esa asamblea fue llamar al diálogo con todos y convocar a un montón de gente que no quedó en la asamblea, ¿no? Con lo cual, y además se ha denunciado, los partidos que sí quedaron en la asamblea, con una representación mínima, han denunciado cómo el gobierno se reúne y hace diálogos por fuera de la asamblea, como si la asamblea no fuera absolutamente para nada, no sirviera absolutamente para nada, ¿no? Eso lo hemos dicho. Yo creo que lo que hay que hacer es llamar a la rectificación, llamar a la reconciliación. Hacemos falta todos, hacen falta las tarjetas de los partidos porque ellos tienen un electorado que no está ni pendiente, ni conoce el problema de la legalidad, ni de la judicialización. Eso es un problema que se reduce al mundo político y a las personas que tienen Twitter, que son muy pocas en el país. Y bueno, mira, si tenemos que reconciliar, decía eso, o sea, lo que hace falta es tener un metaproyecto, ¿no? Necesitamos, últimamente usado prefijos importantes, ¿no? Mega soluciones, mega acuerdos, mega políticos, o sea, gente que sea capaz de estar por encima de esa cotidianidad tan asfixiante y tan desgastante en la que nos hemos metido, sobre todo los políticos. La fuerza para estar en ese nivel de altura es los padecimientos de la gente. O sea, no podemos vivir al margen de las grandes mayorías de venezolanos que sufren hambre.
enfermedad, dolor, ¿cómo están los hospitales? Mira, Arnaldo, yo he hecho labor social desde que tengo 15 años, o sea, ahorita tengo 40, mucho más que lo que lleva el chavismo gobernando. Conozco la pobreza extrema en Venezuela, en El Palo, en el Zulia, en los estados llaneros y en los hospitales del país. Me dediqué, mientras estaba en la Universidad Católica, a visitar todas las semanas el Hospital Pérez Carreño. Y vimos historias muy tristes hace más de 20 años, hace 30 años, historias muy tristes de situaciones de pobreza. Lo que vivimos ahorita no es ni remotamente parecido a lo que se vio en ese momento. Imagínate. Ni remotamente. O sea, ¿cómo podemos llegar a tal grado de miseria, de pobreza, de situaciones y que la gente siga viva sufriendo tanto? Y muchos han fallecido lamentablemente producto de una crisis social espantosa, de la falta de tratamiento, de la falta de atención, de gente que llega por un pequeño problema infeccioso y le terminan bueno, erradicando un órgano importantísimo, como puede ser el ojo, porque no hay tratamiento, porque no hay estudios, porque no hay diagnóstico. Es demasiado grave lo que estamos viviendo. Y Tiene los que haber. políticos tenemos que ser los primeros, si es que es verdad que tenemos esa vocación política, los primeros en decir: yo no puedo cazar esta pelea o fijar esta posición de moralismo o de lo que sea frente a una gente a la que yo me debo y que está pasando tantas necesidades, ¿no? O sea, Tiene que, tenemos que hacer grandes actos de humanidad para estar en las mega soluciones, que es lo que el país necesita. tiene que haber un acuerdo tangible también para que la gente se sienta un poco más conectada. Porque a veces sí, a veces uno escucha líderes que de verdad que pareciera que no están conectados con el problema que hay actualmente, ¿no? Porque como decías, el tema de la alimentación, además el tema de las vacunas, escuchaba gobiernos como el de República Dominicana y Guatemala diciendo que el COVAX no era suficiente, y aquí tenemos la esperanza en el COVAX, que no es suficiente tampoco, esas vacunas no van a ser Por suficientes. supuesto que no, claro que no es suficiente. Ningún país se ha basado únicamente en el COVAX para vacunar a su población. Han entrado en relación directa con las farmacéuticas. Yo lo dije, si hay unos fondos de los que dispone un gobierno paralelo, virtual o como sea, pero que dispone de fondos, lo primero que tenía que hacer era entenderse directamente con la farmacéutica y decir: mira, yo quiero la vacuna. Y luego nos preocupamos del tema de la distribución, pero hay venezolanos en todas partes del mundo que necesitan ser vacunados y que están sufriendo mucho también fuera del país, alrededor de nuestras fronteras. Entonces, mira, los acuerdos concretos sobre cosas concretas, sobre el tema humanitario, sobre el tema eléctrico, sobre el tema de la gasolina, el diésel, requieren grandes posiciones políticas, también posiciones políticas de altura. Eso de que no, ese acuerdo no sirve para nada porque mientras Maduro siga en el poder, eso refleja un corazón que todavía no está pegado a las necesidades de la gente, que todavía no entiende el problema del agua, lo que eso sí supone la dinámica de una familia, 2, 3 semanas, un mes sin agua, cómo vives hace una cuarentena. Exactamente. Entonces los acuerdos parciales, cuando un acuerdo parcial se desprecia, porque lo más importante es el todo, es salir de esto, es que tú en el fondo no importa a la gente. En el fondo no estás pegado, no tienes el corazón en la tierra donde está la gente sufriendo tanto, no estás hablando con la gente, no estás oyendo su cotidianidad, porque eso te llevaría a valorar cualquier cosa por más parcial y concreta que sea, porque es atender el bien y los padecimientos de una población. Entonces, los pequeños acuerdos requieren mucho corazón, requieren mucha capacidad de desprendimiento, de entrega y de saber que vamos a ir conquistando esta batalla no sobre los cadáveres de los venezolanos, sino sobre el bien de los venezolanos. Es así. Mercedes, Unión y Progreso está dispuesto a unirse en una coalición opositora, digamos, que verdaderamente escuche a la gente, que se ocupe, que logre conectar a la gente nuevamente. ¿Cuáles serían las condiciones para tu partido, para el partido donde estás, para poder unirse y aportar también, ¿no? Mira, nosotros hemos dicho, Arnaldo, con mucha responsabilidad y también evaluando los resultados de las elecciones del 6 de diciembre pasado, toda la unidad posible, toda la unidad necesaria alrededor de los mejores candidatos. Okay. Eso es lo que hemos dicho. O sea, unidad, sí, toda la que sea necesaria, pero alrededor de los mejores candidatos. No la unidad de Caracas, que se sientan 4 y se reparten el país y a ti, ¿qué te importan los candidatos? No, sí me importan los candidatos, porque esos candidatos en cada municipio, en cada parroquia, en cada estado, son los
que van a recuperar la fe en la política, en el voto, la confianza en el liderazgo, que es vital en este momento para Venezuela, recuperar la confianza. Ahora, con esa misma seriedad, hemos dicho que los momentos electorales son propicios para recuperar esa conexión con la gente, que son momentos, por eso el gobierno necesita las elecciones, porque ellos necesitan mantener a la gente en campaña, para que por lo menos ese 20% y un poquito más, porque tiende a subir en periodos electorales, la gente tiende a conectar con la política, se mantenga siempre activo. Eso es su piso político. Tenemos que quitarnos de la mente la idea de que el gobierno le interesa la legitimidad internacional o la legitimidad de que participe toda la oposición. Al gobierno no le interesa esa legitimidad. Al gobierno le interesa legitimarse frente a su 20% y mantenerlo activo, en pie de lucha, en pie de batalla. Esa es la única legitimidad y lo dicen abiertamente. Ellos solo les importa el pueblo, pero el pueblo es su 20%, es su base de apoyo, es su base de apoyo dura, fuerte, que les ha permitido mantenerse por tantos años con un piso importante. Los niveles de popularidad de presidentes anteriores llegaban al 5%. Así. A pesar de todo el desastre que hay en Venezuela, de toda la ruina, tener 20% para ellos debe ser, bueno, una cosa importantísima, ¿no? Y por eso convocan elecciones, y esa es la única legitimidad que a ellos les interesa. Yo estoy segura, retomando el tema de cómo veo la oposición, yo estoy segura que si Guaidó, María Corina llaman a la participación electoral, olvidándose de ese tema de que si es legítimo, que si el CNE, los rectores me gustan o no me gustan, solamente llamar, recuperar el terreno de lucha electoral, que es un terreno de la oposición, porque somos el 80%, le permitiría crecer en su piso político muchísimo más que lo que crece Maduro y su camarilla, pues, y su base política, que es tan pobre y está tan decepcionada. La oposición tiene muchas más posibilidades de crecer en el terreno electoral que el gobierno. Aunque no gane todas las elecciones, aunque no es fácil recuperar un capital electoral de 8 millones de votos reducido a 3 millones, más todos los problemas internos que hay, no es fácil llegar otra vez a los 10, 12 millones de votos, pero tú puedes empezar un camino de recuperación de tu piso político impresionante a través de la recuperación de la vía electoral. Mercedes, y en cuanto al tema de los inhabilitados, porque también pareciera que cuando hay alguien que más o menos tiene una opción o algo, paz, lo inhabilitan. ¿Crees que por lo menos podrían hacer algo a pesar de que no participan por su inhabilitación? ¿Crees que pudieran jugar también un papel fundamental, por lo menos ya haciendo el Claro, es llamado? que claro, Arnaldo, por eso te decía recuperar la vía electoral como vía de lucha por la democracia y no como vía de cargos, ¿no? Cuando el tema de las inhabilitaciones se pone en el centro, es porque lo que te interesan son los cargos, porque un liderazgo nunca se puede inhabilitar. Okay. Si Mandela le hubiese dicho a sus seguidores, vayan por aquí, yo no soy candidato, pero desde la cárcel hubiese podido decir, hubiese podido producir grandes manifestaciones. O sea, el líder es imposible de inhabilitar. El liderazgo no se inhabilita. Lo que se inhabilita es la posibilidad de ocupar cargos, que en un régimen como el que tenemos, bueno, es bastante probable que eso siga ocurriendo. Pero el liderazgo tiene que estar claro, que lo que tiene que hacer es llamar al voto, llamar, si no soy yo, como hicieron los rusos. Si no estoy yo, vota por otro, pero no importa, pero no votes por Putin. Eso fue lo que hicieron en Ecuador. En Ecuador, al final, Lazo no era que le gustaba a todo el mundo, pero se hizo una campaña centrada en no votes por Correa, no votes por los candidatos de Correa, todos menos Correa, ¿no? Y así se hace una campaña que incluye a muchísimas más personas y que no está centrada en los cargos y en los espacios de poder, sino que está centrada en la recuperación de la democracia, en la recuperación del principio de alternabilidad, que es tan importante para poder salir de esta inercia. Y bueno, y eso es lo que hay que hacer. O sea, las medidas judiciales, sean administrativas o sean de partidos y de tarjetas, no deberían hacer cambiar la estrategia de la oposición, deberían más bien reforzarla. Mercedes, para ir finalizando, dos preguntas. Escuchaba también las declaraciones de un ex vicepresidente del CNE, que me pareció un poco preocupante porque decía que había un acuerdo donde el gobierno elegía la oposición, prácticamente, palabras más, palabras menos. ¿Cómo debe ser la oposición? ¿La oposición debe surgir de un liderazgo o debe el gobierno elegir la oposición? No, imagínate tú. La oposición tiene que surgir de la gente, tiene que surgir de las entrañas del país.
Por eso nuestro empeño en retomar otra vez esa búsqueda de líderes sociales, políticos, que los hay, porque este país siempre ha tenido líderes en las comunidades, que vuelvan a despertar la juventud, la juventud de ideales y de entrega y de sacrificio por la política. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a unos líderes que en su momento se sacrificaron, en su momento, hace 20 años, lo dieron todo, manifestaron su genuina vocación política, que ahorita están súper acomodados en el gobierno y en la oposición, Es así. en los dos sitios. Por eso Maduro llama elecciones y no se pela una elección, porque necesita que esa gente salga del aburguesamiento y se ponga otra vez a trabajar en las comunidades. Él sí está pendiente de su base política. Ahora, yo lo que veo es que la oposición está en Bogotá, en Madrid, en Miami, en muchas reuniones con los organismos internacionales, dándole la mano a todo el mundo, pero la base política la han descuidado. La recuperación de ese liderazgo que se sacrifica, que es capaz de ir, de recorrer, y los hay, los hay. A mí me impresiona lo que están haciendo muchas ONGs, por ejemplo, lo que hace Alimenta Solidaridad, y bueno, y cómo son perseguidos y cómo están en esa línea de confrontación por el bien de la gente, ¿no? O sea, por resolver los problemas de la gente, no de confrontación por televisión o por Twitter, sino de verdadero resteo con los problemas de la gente. Yo tengo que resolver el problema del hambre, yo tengo que resolver el problema de las medicinas, el problema de los enfermos terminales, etcétera, ¿no? Así es que se construye el liderazgo y así es que nos ponemos realmente como una alternativa a lo que estamos viviendo. Mercedes, un mensaje final para toda nuestra audiencia en Contrapunto, para todas esas personas que quieren escuchar un mensaje esperanzador de la clase política y que sabemos que, bueno, qué mejor que de tu parte, Mercedes, que sabemos que eres una trabajadora y por eso, bueno, sabíamos que era la persona idónea para conversar acerca de estos temas. Bueno, me gustaría hacer mucho más, pero bueno, todos los días hay que alimentar la esperanza. La esperanza es confianza en lo que no se ve. O sea, la esperanza es un acto voluntario de la razón, de la voluntad, de confiar más que de negar de la confianza, más que decir que todo está perdido. Es un ejercicio de mindfulness, vamos a decir como está ahora de moda, de decir yo confío en que este país va a salir adelante, eso es tener esperanza y eso te da la fuerza para hacer todos los días algo en favor del bien común. Quiero terminar también diciéndoles que es muy positivo que el programa de alimentos llegue a Venezuela, pero que tenemos que exigir más. Tenemos que exigir que haya un proyecto alternativo para este desastre socialista. Tenemos que exigir que vuelva a ser la persona humana el centro de la política y no el colectivo ni el poder comunal, el poder personal de cada persona, la posibilidad que tenemos de superarnos. Y para eso, todas las ayudas necesarias para que las personas, aún las que están en extrema pobreza y desnutrición, toda la ayuda necesaria para que puedan recuperar su libertad, recuperar su autonomía, recuperar su capacidad de educarse, de formarse, de crecer, de llegar a ser un buen profesional, como hubo en Venezuela tanta movilidad social hace unos años, ¿no? Tenemos que exigir más, que haya transferencia directa de fondos, que las familias se sientan autónomas para invertir el dinero en educación, en comida. No podemos seguir acostumbrándonos ni siquiera mediante organismos internacionales a la limosna, ¿no? Hay que exigir un poco más. Y para eso, bueno, toda la ayuda que se pueda pedir a organizaciones de la sociedad civil, grupos de presión, Fede Cámara, para que orientemos la lucha política no hacia la pelea por cargos, sino hacia la discusión por verdaderas políticas sociales, aunque sea ahorita en un contexto de ayuda humanitaria, que permitan recuperar verdaderamente a la población después de tanta ruina y de tanta destrucción. Muchísimas gracias, Mercedes, por estos minutos y a toda la audiencia de Contrapunto.com por estar con nosotros. Bueno, sabes que esta es tu casa, Mercedes. Seguimos conectados por acá por Contrapunto.com. Gracias, Arnaldo, y saludos a todos. Un abrazo, Mercedes.